Gracias, Pastor Corts, por el mensaje esta mañana. En los años de nuestra iglesia hemos perdido tantos jóvenes por ese tema. Es, en mi experiencia, estrategia número 1 de Satanás para desviar a los jóvenes. Y no da bronca, porque Satanás utiliza algo, un deseo normal de conocer una chica, conocer un muchacho, casarse, tener una familia, todo eso es normal, eso es buenísimo. Pero como muchas cosas, hay que hacerlo de acuerdo con la palabra de Dios. Y por miedo de que no viene otro, por miedo de no confiar en Dios, o porque, como sabemos, cuando el corazón comienza a palpitar, el cerebro deja de funcionar. Y tenés que tomar esta decisión antes de que el corazón comience a palpitar. Y ya saber, esto no es para mí. Gracias, ese mensaje era muy importante. Muy bien desarrollado también. Gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a Nehemías capítulo 6. Esta noche vamos a terminar en Nehemías capítulo 8. Tuve que saltar algunas cosas, era inevitable. Y dejar algunas cosas sin hacer. Les animo a que hagan su propio estudio. El libro está lleno de verdades fantásticos y falta. Esta mañana no estoy seguro de cómo se debe enfrentar este pasaje. Lo tengo preparado, vamos a ver cómo voy. Lo digo porque es un pasaje ideal para una conferencia de pastores. Está aquí en el texto, como digo a mi iglesia siempre cuando predicamos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hay pasajes que uno quiere saltar, pero cuando está hay que predicarlo. Creo que lo que vamos a ver hoy les va a ayudar a orar por sus pastores y les va a ayudar quizás a apoyar a sus pastores. Para algunos de ustedes que van a ser pastores, les va a ayudar en el futuro. Creo que yo miro en este pasaje y pienso en el ministerio y digo, ojalá que hubiera entendido esto cuando era joven y no tener que aprenderlo en el medio de la batalla, a veces equivocándome con consecuencias mayores. Pero es un pasaje muy interesante y el Señor puso en mi corazón muy claramente predicarlo. Así que esperamos que sea de bendición, que puede ser muy útil para tu vida y para tu iglesia. Vamos a hablar hoy de desafíos que solo los líderes conocen. Hay desafíos que el que no está participando en el ministerio nunca va a conocer. Y en cierta manera también hay desafíos que obreros del Señor que están trabajando fielmente, pero no están liderando a otros, tampoco van a conocer. Encontramos en Nehemías que los enemigos de Dios tenían muchos planes. Voy a comenzar hablando de plan A. Y realmente vamos a ir pasando rápidamente recordando. Plan A. Vemos a los enemigos de Dios por primera vez en capítulo 2, versículo 10. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, todavía nadie sabe quién es, pero está allí para hacer la obra de Dios. Y dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ya nos introduce los enemigos que están disgustados. No conocen a Nehemías. No saben si es un buen tipo, un mal tipo. No saben nada de Nehemías, solamente que están disgustados que él ha llegado. Qué lindo, ¿no? Bienvenida, Nehemías. Me da asco. No lo conocieron, pero era personal. Pero la cosa es que él estaba allí para hacer algo bueno para la gloria de Dios y eso le disgustó. En capítulo 2, versículo 19 dice, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, escucharon que iban a edificar, dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La historia nos dice que Sanbalat era gobernador de Samaria. Nos dice también que era horonita, Tobías era amonita, Gesem era árabe.
Ellos estaban en contra de todo lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, y aquí su disgusto se transforma en escarnio. Comienzan a burlarse de ellos, a burlarse de todos los judíos que van a construir, y a despreciarlos. Dice en versículo 19, hicieron escarnio ¿de quién? De nosotros, de todos. Y nos despreciaron a todos, al grupo. Lo vemos de vuelta, capítulo 4, versículo 1. Dice, y esto es, recuerda, después de que se dividieron en grupos y ya están construyendo el muro, y dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Allí vemos su enojo, pero enojo contra todos los judíos, todos los que estaban trabajando. En versículo 4 del mismo capítulo dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Ellos menospreciaron al pueblo, y Nehemías dice, somos objeto de su menosprecio. El menosprecio fue dirigido a todos los que estaban construyendo, a todo el grupo de los judíos. En capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, esto cuando llegara a la mitad, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora van a atacar a la ciudad de Jerusalén con los que están trabajando. Eso fue su plan A. Plan A siempre fue atacar a todo el mundo que estaba allí trabajando. Ahora es interesante, quiero que sepan que estas personas molestaron a Nehemías toda la vida. Aun cuando vemos esta noche la gran victoria espiritual que tenían, y realmente esto pega también bien con lo que escuchamos esta mañana en capítulo 6, capítulo 13, primero, versículos 4 y 5, que lo voy a mencionar, no vamos a llegar a este pasaje en esta semana. Mire lo que dice, 4, dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Aquí tenemos un judío, sacerdote, líder espiritual de Israel, que dice, había emparentado con Tobías, lo mismo que vimos en la primera hora, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas de incienso. ¿Sabe qué? Le dio un departamento en el templo. No solamente, ahora sabiendo esto, porque esto no es el mensaje, volvé a capítulo 6 y versículo 17, que nos da un poco más detalles sobre eso. Dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Y la de Tobías venían a ellos. Este Tobías es enemigo del pueblo de Dios. Y los líderes espirituales de Israel se hicieron pariente con ellos por casamiento. Y le están mandando cartas, y Tobías está mandando cartas a ellos. Hablando mal ¿de quién? De Nehemías. Versículo 18, porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, el enemigo de Dios. Y a él le referían mis palabras, eran espías, diciendo a Tobías todo lo que Nehemías estaba diciendo. Fantástico, ¿no? Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Pobre Nehemías. Tenía espías dentro de sus líderes. Otro pecado, el mismo pecado que enfrentaron después en Nehemías por casarse con inconversos, con los no judíos en este caso. Pero lo que quiero que marcar, ya estamos viéndolo en capítulo 13, no vamos a mirar en eso. Estas personas eran enemigos de Dios y estaban omnipresentes prácticamente para Nehemías, siempre estaba toda su vida. Pero ¿qué fue plan A? Plan A de los enemigos fue de frenar la obra por atacar, menospreciar, escarnecerse de, intimidar al pueblo judío. Eso fue su plan. La única variación que hemos visto hasta ahora es que querían atacar a Jerusalén, la ciudad misma, pero es la misma gente. Todas esas intimidaciones y amenazas y planes y burlas y escarnios y todas esas cosas
No llegaron a nada. Hemos visto hasta ahora cómo enfrentaron cada cosa y siguen adelante y el muro se edifica. Entonces ellos pasaron a plan B. ¿Qué es plan B aquí en este libro? Plan B es que si no podemos destruir el cuerpo, vamos a tratar de destruir a la cabeza. No pudimos destruir a la gente, al grupo, los judíos, pero si podemos destruir a Nehemías, toda obra se va a parar. Entonces, el ataque se cambia un ataque grupal, un ataque muy personal. Y el propósito fue destruir a Nehemías. Pensaron, si podemos cortar la cabeza, vamos a matar al cuerpo. Ahora, vemos en esto un gran desafío para el que va a ser líder algún día. Y vemos también, jóvenes, un gran desafío para tu pastor. Porque cuando el enemigo no puede destruir la iglesia desde adentro, sabe que si puede hacer un montón de daño en tu iglesia, si puede destruir a tu pastor. Entonces viene el ataque viene en cuanto al carácter de su pastor, la integridad de su pastor, la motivación de su pastor. Y el pastor, como Nehemías, muchas veces tiene que enfrentar todas esas cosas y aguantar todas esas cosas y vivir cosas muy difíciles por una sola razón. ¿Qué es? Que está liderando en la obra de Dios. Aquí Nehemías no va a hacer nada malo para que ellos le ataquen. ¿Qué es su gran crimen por lo cual le ataquen? Es un hombre de Dios. Y está liderando. Y el propósito del enemigo es frenarlo. Por eso digo que lo que vamos a ver hoy es algo que los líderes conocen. Su pastor lo conoce. Algún día, si sos un líder, vas a tener que enfrentar estas cosas. Y tus pastores lo viven. Debemos entenderlo. Cuando estas cosas pasan a tu pastor, él se encuentra con la dificultad de que ustedes no lo saben. El ataque es personal. Es muy difícil para él compartirlo. Muchas veces él se da cuenta que no va a poder defenderse. Y también a veces tiene que llevar la carga solo. ¿Sabes? Si ustedes están pensando todo anda bien en tu iglesia, gracias a Dios por eso, y no sabes que tu pastor está llevando una carga tremenda, porque el enemigo de Dios está tratando de destruir a él para que pueda destruir a vos. Acordate de eso siempre, que los pastores viven ciertas presiones que vos no conoces y que quizás no sabes en el momento. Y por eso necesitan de sus oraciones siempre, siempre. Es confuso para el líder cuando pasan estas cosas, porque aunque lo vemos en la palabra de Dios y aunque lo hemos vivido, si tenemos años en el ministerio, es sorprendente igual. Tengo un amigo que tiene más años que yo, era un líder misionero, y descubrió que esto estaba pasando a él. Alguien le estaba atacando, y me acuerdo, mi esposa y yo nos rimos de esto porque él descubrió lo que estaban diciendo de él y me dice a mí, me dijo, ¿están hablando de mí? Yo soy un pobre campesino de Michigan, me dijo. Yo también soy de Michigan. Pero él ¿cómo me van a atacar a mí? Soy todavía un pibe, él tiene 70 años, pero yo soy de Michigan en el campo, yo nunca hice nada a nadie. Y claro, eso la reacción es como, ¿qué hice yo? Y es confuso, porque el ataque es personal, pero solamente viene no por algo que hicimos, sino es por el hecho de que quieren destruir la obra de Dios. Y la verdad es que la obra de Dios depende de cómo responde el líder. Algún día vas a ser un líder, vas a vivir estas cosas, y si no respondes correctamente, probablemente el enemigo va a destruirte a ti, también la obra que Dios está haciendo por medio de ti. Entonces es muy importante que entendamos cómo hacerlo. Ahora, hay otro propósito en predicar esto que vamos a ver mientras que vamos, y eso es, o quiero resumirlo, el propósito de ver esto. Primero, cuando miramos en este texto, quiero que vos pienses y date cuenta que vos no debes nunca ser un Sanbalat. Yo estoy seguro, porque conozco el mundo y la vida eclesiástica, acá adentro hay alguien acá que va a ser un Sanbalat. Vas a causar mucho dolor a tu pastor. Entonces aprende de esto, que vos no querés ser Sanbalat. Segundo, quiero que aprendan que deben orar por sus pastores.
Y tercero, quiero que aprendan que deben, al prepararse como líder, ya conocer estos conceptos para que estén preparados. Capítulo 6, versículo 1, vamos a leerlo. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado. Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Hasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según esta palabra de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerramos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matar. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase, y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Hasta allí. Vamos a ver hoy en este pasaje 4 ataques personales que los líderes tienen que enfrentar. 4 ataques personales que los líderes tienen que enfrentar. Número 1. El primer ataque es cuando el enemigo te pinta a ti como el problema. El enemigo te pinta a ti como el problema. Ahora, acordate, acá estamos hablando de Nehemías. Él no fue el problema. Él estaba haciendo la obra de Dios, para la gloria de Dios, siendo utilizado por Dios. Su único pecado es que Dios lo estaba utilizando y estaba teniendo éxito. Pero el enemigo intentó en primer lugar pintarle a él como el problema. Ahora, déjame comenzar aquí, no pierdan esta parte, es muy muy importante. En este capítulo estamos hablando de los enemigos de Dios. Y la primera cosa que tenés que hacer es identificar al enemigo. Esto fue muy confuso para mí para muchos años. Y voy a cambiar un poco como lo tengo acá en mis apuntes. La primera cosa que ellos proponen es, vengan a hablar. Vamos a hablar. Sanballat, Tobías, Gesem quieren hablar. Ahora dice en versículo 1 que son los enemigos de Dios, pero quieren hablar. A mí me enseñaron cuando era joven que hay un problema que tenés que hacer. Hablar. Yo leo esto y digo, tiene que hablar. Porque eso soluciona todo. Así me enseñaron. Hay un malentendido, hay que hablar. Hay un pecado, hay que hablar. Hay algo para arreglar, hay que hablar. Cuando era joven, alguien quería hablar, yo fui a hablar. Si es un pecador,
pero no es el enemigo de Dios, debes hablar. Por eso, ten cuidado. Mateo 18, lo conocemos muy bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y sigue, no voy a leer el resto porque ya podemos sacar el punto aquí. Si no es el enemigo de Dios, y es tu hermano, y él peca contra ti, y puede ser que un hermano que no es el enemigo de Dios peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir y hablarlo. Por allí dice, quizás ganas a tu hermano, él se arrepienta, vos le perdonás y ganas a tu hermano. Hágalo. Y ten cuidado a quien nombras como enemigo de Dios, ¿no? Si me ofendió, es enemigo de Dios. Ten cuidado. Mateo 5, versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Querés adorar al Señor? ¿Querés servir al Señor? Estás haciendo algo de adoración, pero te das cuenta que estás delante de Dios haciendo adoración, pero no estás bien con tu hermano. Deja tu ofrenda, anda a hablar con tu hermano. Decirle, yo sé que te ofendí, quiero arreglarlo. Le hablas y lo arreglas. Y después volvés a ofrecer tu ofrenda. En Gálatas 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay un momento y hay un tiempo en el cual alguien nos ofende, un hermano me ofende, yo ofendo a un hermano, alguien está descubierto de un pecado, nosotros tenemos que ir a hablar. Es más, si yo estoy ofendido por él, ¿quién tiene que ir a hablar? Yo. Que si él me ofendió a mí, yo tengo que ir a hablar. Y si yo ofendí a él, ¿quién tiene que ir a hablar? Yo. Y voy a decir, ¿el otro dónde está? Bueno, bíblicamente nos encontramos en la ruta, a mitad de camino. Pero hay un momento para hablar. Entonces ten cuidado con eso, no quiero que tomen esto fuera de contexto, pero aquí encontramos otra cosa y eso es que habían hombres que fueron enemigos de Dios y fueron identificados como enemigos de Dios, querían destruir la obra de Dios y estaban dedicados a eso, son enemigos de Dios. Entonces ellos dicen, venga, vamos a hablar. Podemos entonces ver aquí que cuando los enemigos de Dios querían hablar, Nehemías decidió no hablarles. Ahora déjame decirles otra cosa que es un poco chocante, pero es la realidad. ¿Puede haber alguien adentro que es un enemigo de Dios? Sí. Podemos ir a muchos textos, pero Hechos 20, Pablo dijo la última vez que vio a los hermanos de Éfeso, porque ya sabéis que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Personas que iban a destruir, si fuera posible, la iglesia de Cristo, estaban adentro. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es identificar quién es el enemigo. Si es un hermano, tenemos que ir a hablarle. Si es un enemigo, no. Y tenemos que saber la diferencia, porque si no vamos a terminar hablando con enemigos, confesando nuestro pecado y ellos están anotando nuestro pecado. O no sabemos si ya tienen el teléfono celular ya atrás de algo, escuchando a nuestra confesión. Porque no tienen ningún interés en arreglar algo, porque realmente no son hermanos, están para destruir la obra de Dios, pero yo fui a hablar porque entendí que así tenía que hacer. Pero quiero advertir también de no decir el hermano no me saludó, será enemigo de Dios, ¿no? ¿Sí? Así que ustedes entienden y no cambien lo que estamos hablando. Es muy importante marcar la diferencia. Identificar el enemigo. Necesitas sabiduría para discernirlo. Tu pastor necesita sabiduría para discernirlo.
Ahora vemos entonces que ellos ahora hacen ese propuesto porque quieren pintar que ellos son los buenos y Nehemías es el malo. Versículo 2. Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Hoy hubieran dicho, vamos a tomar un café. Y mire, para mostrar nuestra buena voluntad, vos elegís la aldea. Vamos a estar en Ono, pero la aldea podés elegir vos. Tu lugar favorito, lo que sea. Yo invito una reunión de paz. Una reunión en la aldea que vos elegís. Vamos a dialogar, vamos a charlar. Y la gente piensa en eso, dice, eso es lógico. Fue muy atractivo para el pueblo seguramente, porque el pueblo hubiera escuchado eso y hubiera dicho, qué bueno, van a arreglar cuentas. Las cosas se van a arreglar y no vamos a tener que trabajar armados porque ellos son hombres de buena voluntad. Vamos a tener paz, el fin de las amenazas, el fin del terror, el fin de problemas. Vamos a poder trabajar bien. ¡Qué bueno que es esto! ¿Ves que estos tipos no son tan malos como nos dijeron? El planteo de ellos fue, queremos paz, pero en Nehemías no. ¿Quién es el problema acá? En Nehemías. Nosotros dijimos 4 veces queremos reunirnos y él dice que no. Y la gente escucha y no entiende. Ahora vos decís, ¿realmente pasan estas cosas? Sí, pasan. Te quiero decir, pasan a tu pastor. A mí me han pasado muchas veces. Yo me acuerdo una vez, o mejor dicho, voy a decir lo que algunos dicen. Es muy común, esto pasa muchas veces en la iglesia cuando uno es disciplinado. Los disciplinados siempre están molestos. ¿Por qué? No quieren ser disciplinados. A algunos de ellos no les importa nada estar en la iglesia, pero no quieren ser disciplinados. Y normalmente el que trata de disciplina con ellos es el pastor. Entonces he escuchado casos donde seguimos un proceso bíblico, fuimos muy pacientes, amamos a la persona. Ningún pastor quiere ver a nadie disciplinado, pero tenemos que obedecer la Biblia, tenemos que enfrentar el pecado. Y después escuchamos que alguien dice, sí, fulano me habló que fue disciplinado y me dijo, no me explicaron nada, no entiendo por qué fue disciplinado. He escuchado eso tantas veces y sabe que cada vez ha sido una mentira gigante, pero vos que escuchás de él no sabes. Y dicen muchas veces, lo que falta en la iglesia, y ya lo veo con el trato, es que falta amor. Falta amor. ¿Cómo le gusta eso? El problema de esa iglesia es que falta amor. No entendiendo que la cosa de más amor que pudimos haber hecho fue llevarles por los procesos de disciplina y disciplinarlos. Dios no hace nada que no es por amor. La falta de amor es cuando aceptamos su pecado y le dejamos pecar. Pero ellos dicen, faltó amor. No me habló con amor. Dice, sí, bueno. El otro dice, pero la iglesia tiene amor. Sí, pero vos no estabas cuando me habló. Yo quería amor. O lo que más me gusta es que dicen, está bien, merezco ser disciplinado, pero el proceso no fue bien hecho. El proceso no fue bien hecho. Me advirtieron, pero me advirtieron 3 semanas antes y después no me dijeron otra vez la noche antes de la votación. Me dijeron en 3 semanas vamos a votar y te animamos a arrepentirse, pero no me llamaron el día de la votación. Entonces el problema fue el proceso. Porque si me hubieran llamado la noche anterior, probablemente me arrepiento, estoy bien. Y cuando dicen eso, yo digo, bueno, arrepiéntete y podemos levantar la disciplina. No, ya no. Ahora, pero quizás ustedes no saben eso. Ustedes escuchan a veces lo que dicen esas personas que están tratando de justificar su pecado y el blanco que tienen es el pastor y ellos pueden decir todo lo que quieran del pastor, pero el pastor no puede ir en una reunión así y decir, ¿sabe qué? Es así. Primero porque no sabe realmente si él dijo lo que vos está diciendo que dijo, porque ya es de terceros, y porque no va a someter a toda la congregación a todas esas cosas, pero pasa todo el tiempo. A veces hay alguien en la iglesia que, realmente vamos a decir la verdad, él quiere el puesto de tu pastor.
Él mira en tu pastor y lo escucha predicar y dice, yo puedo predicar mejor. Él escucha a tu pastor liderar y dice, yo puedo hacer eso mejor que él. A veces ellos van y dicen, ¿sabe qué? El pastor es bueno, pero es muy jovencito. No tiene experiencia, no sabe la cosa y comienza a sembrar cosas en contra del líder porque él tiene celos o envidia. Yo escuché eso. No recientemente, pero escuché eso cuando era joven. Pero hay otro que viene y dice, el pastor ha sido muy bueno, pero ya es viejito. ¿Están diciendo eso ya? No lo escuché todavía, pero creo que entre joven y viejo es el próximo que voy a escuchar. O a veces dicen, este pastor no es como el pastor anterior. No es como el misionero que comenzó la iglesia, no es como el fundador, no es como el que estaba antes. Y claro, eso automáticamente hace de tu pastor un desastre, porque no es como el anterior. ¿Es así? No, nada que ver. Es diferente del anterior. Quizás el Señor lo va a utilizar para hacer grandes cosas que no hubiera pasado con el anterior. Pero la cosa es que cada pastor es la persona que el Señor le hizo y él tiene que rendir cuenta delante de Dios, no tratar de adivinar qué hubiera hecho el pastor anterior. Pero la gente va hablando. Entonces el planteo de la gente no es que ellos salgan a mostrar quiénes son, sino ellos hablan de cosas que parecen lógicos a los que escuchan y tratan de plantear que yo no hubiera sido disciplinado si no fuera que el pastor no me sabía tratar. Yo no quiero decir nada, pero la iglesia sería mejor si el pastor no era tan joven. Entonces plantean lo que parece crítica constructiva que no tiene nada que ver con nada. Y el planteo es eso. Si fuera por nosotros todo estaría bien, pero él no quiere hacerlo. Eso es lo que pasó a él aquí. Estos fueron los enemigos de Dios. Dice acá en versículo 2, al final del versículo, dice, más ellos habían pensado hacerme mal. Ellos no querían hablar, ellos no querían arreglar nada, ellos no querían tener un trato donde el muro seguía adelante, ellos querían hacerle mal a Nehemías, parar la obra, frenarlo y quitar todo lo que Dios estaba haciendo. Entonces, ¿cómo respondió Nehemías? Esto es muy débil, pero le va a ayudar a aprender esto, de recordar. Puedo decir así. Cuando el enemigo te invita a o no, ¿qué tenés que decir? Oh, no. Perdón, en inglés eso se dice lame. Pero acordate, si el enemigo te invita a o no, diga no. Eso es lo que hizo Nehemías. Él dijo, no voy a ir. 4 veces le invitaron, insistieron. 4 veces él dijo no. Ahora quiero mostrarte, esto es clave, esto me encanta, esto es algo que cada líder tiene que aprender y cada Sanballat también debe entender. Mire lo que dice. Versículo 3. Les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. La tragedia acá no es que ellos querían atrapar a Nehemías. La tragedia no es que ellos querían hacer mal a Nehemías. La tragedia es que ellos querían distraer a Nehemías y frenar la obra de Dios. Para los pastores, creo que sabemos esto, pero déjame decir, cuando la gente viene a atacarnos, Satanás quiere parar la obra. Y nosotros a veces pensamos que él logra parar la obra si nosotros reaccionamos mal y tenemos una pelea con esa persona que lo está haciendo. Pero Satanás también gana una victoria si dedicamos los próximos 3 años a arreglar esas cosas y dejamos de hacer la obra de Dios. Cuando alguien viene a atacar el líder y atacar la obra de Dios en esa manera, nuestra meta siempre tiene que ser, tengo que tratar este tema porque él tenía que mandar cartas, él tenía que involucrarse con ellos en cierto momento, pero su objetivo siempre fue, soluciona este problema al muro, al muro, al muro, al muro. Y cuando viene un Sanballat a nuestras iglesias, y otra vez jóvenes oran por sus pastores, y
los que van a ser líderes en el futuro, acordate que no es para vos preocuparte tanto que ellos quieren atraparte. Ellos están atacando a ti para destruir la obra. No tenés que defender a ti mismo, sino tenés que volver a la obra. Y joven, no seas un Sanballat, porque lo que lo haces siendo un Sanballat es distraes a la iglesia de cumplir con la gran comisión. Cuando los pastores y líderes tienen que dedicar la mitad de su tiempo solucionando problemas así, esa mitad del tiempo no están haciendo lo que realmente deben estar haciendo o quieren estar haciendo para la gloria de Dios. Participe en tu iglesia para que tu pastor pueda pasar todo su tiempo en oración, predicación, predicar el evangelio, preparar sus mensajes, administrar, aconsejar, hacer las cosas que Dios quiere que edifican. No solamente responder a personas que quieren destruir la obra. Me encanta su respuesta. No puedo ir porque tengo una gran obra. Dios me puse para hacer algo tremendo y si yo me voy va a parar la obra. Me quedo en la obra. Porque el enemigo quiere que la obra se pare. Entonces el primer desafío que enfrenta solamente los líderes, vemos allí en estos versículos, que el enemigo te pinta como el problema, poniéndote en una posición donde vos querés arreglar cuentas para que nadie piense mal de ti, cuando su único propósito es distraerte para que no estés haciendo la obra. No caemos en esa trampa. Número 2. Segundo ataque personal. El enemigo utiliza calumnia para debilitar tu habilidad como líder. El enemigo utiliza calumnia para debilitar tu habilidad como líder. Versículo 5. Entonces, pero voy a leer 4 para resumir y hacer la transición. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. 4 veces digo, no puedo dejar la obra. Versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Ahora voy a parar allí porque ya lo hemos leído. Yo leo esto y tiemblo. Creo que los pastores también. Nehemías no cayó en la primera, entonces ¿qué hacen? Mandan una carta abierta. ¿Sabe lo que significa? Es una carta pública. Hoy estaría en Face. O en... Debe ser algo más nuevo, ¿no? Pero estaría... Y en aquel entonces también, una carta abierta. Es un peligro porque la carta va a ser leída por todos. Y el líder dice, le está trayendo una carta abierta que dice que estamos en rebeldía contra el rey, que estamos edificando no para glorificar a Dios, sino porque yo quiero ser el rey. Hay una carta que dice que yo estoy haciendo un complot y voy a ser rey de este lugar. La carta implica que yo dije a la gente, esto es la obra de Dios, levantémonos y trabajamos, pero esta carta implica que yo estoy manipulando, utilizando a esta gente, porque en vez de edificar la obra de Dios, estamos edificando la obra de Nehemías. Lo que implica este ataque fue tremendo, porque él tenía que pensar, ¿quién va a creer lo que dice esta carta? ¿Quién lo va a creer? Si lo creen que no están trabajando para el Señor, sino trabajando manipulado por el líder, van a dejar de trabajar. Y para el líder es muy confuso porque ahora yo sé que están atacando porque es la obra de Dios, pero el ataque es un ataque de mi integridad. Y si bien yo sé que no tengo que defender mi integridad, necesito defender la integridad del líder de la obra. Y es recontra difícil. Es muy difícil. Y por eso sus pastores necesitan oración. Porque esto es real. Estas cosas pasan. Les voy a dar algunos ejemplos para que sepan que es así. Los pastores no hablan de esto. Casi nada de esto hemos hablado en mi iglesia. Pero estas cosas pasan. Yo me acuerdo una vez, y voy a tener cuidado con algunas ilustraciones. Creo que nadie puede saber de quién estoy hablando.
tuvimos que disciplinar a una persona. El día de la disciplina, después de un largo proceso, de mucho amor, de mucha paciencia, de mucho trato, de muchas idas y vueltas, y mucho en personal y algunos por WhatsApp, en distintos momentos. Acordate lo que hablamos, vamos. Entonces la persona que iba a ser disciplinado la mañana de la asamblea publicó toda la, no sé cómo se llama, toda la conversación que había tenido con su pastor desde siempre. ¡Pum! Estamos por la asamblea y me dice, mira, o sea, era largo. Y no te acordás de cada palabra que dijiste. Y ella me mandó una nota que dijo, no sé si debe hacer eso o no, pero nunca me dijiste que no podía publicarlo, entonces creo que se debe publicar. Y ya estaba para todas las personas con las cuales ella tenía relación por WhatsApp. Quizás fue por Facebook, no me acuerdo. Pero, ahora, seguimos adelante con la disciplina. Realmente tuvimos ya otra razón de disciplinarla, por murmuración. Después, gracias a Dios, me ría porque toda la gente que leyó eso, y yo recomendaba a la gente que no lo leyera, simplemente porque no edifica. Pero también le digo, si quieren leerlo, no me importa, porque lo leyeron y sabe lo que mostró. El amor del pastor tratando de restaurar a un hermano. Yo digo, ¿por qué publicó esto? Le viene en contra. Pero ¿sabe lo feo de eso? Que un pastor tiene que pensar en lo que está diciendo un hermano, aun cuando está en una situación así, sabiendo que alguien puede publicarlo. Y claro, a veces tenemos que enfrentar pecado, con amor, bíblicamente, pero tenemos que enfrentar cosas. En un tiempo en mi ministerio, a alguien le ocurrió acá en Argentina, mandar una carta a todas las iglesias que me sostienen, para decirles, más o menos sin dar detalles, que yo no soy un bautista, no soy un fundamentalista, no creo en la iglesia local y un montón de cosas que era para reírse. Pero lo mandaron a todas las iglesias que me sostienen, firmado por varias personas. Eso no fue agradable. Perdí el sostén de una iglesia, pero ¿sabe lo que fue lo peor? Estaba por hacer un viaje a Estados Unidos y visité a como 15 o 20 iglesias. Cada iglesia, bajé del auto, fui a la iglesia, hola pastor, ¿cómo andás? Y era el momento de decir, ¿cómo va la obra en Argentina? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo avanza la obra? ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? Y ya, viste, después de un rato ya vamos. Hola pastor, ¿cómo estás? Bien. ¿Me podés explicar lo que es esta carta? Otra vez, tenemos que perder tiempo con esto. Y podía demostrar obviamente que nada de lo que decía era verdad, pero yo no quería hablar de eso. Tampoco quería mostrar que no era verdad. Pero eran enemigos de Dios, realmente, que solamente distraían de la obra de Dios. Quizás pensás que eso no pasa, pero pasa. A veces uno dice, debes escribir un libro. Yo nunca quería escribir un libro. Uno dice, bueno, quizás podés salir en un libro. Sería bueno salir un libro. Y te le dije el otro día que busqué en el artículo con los médicos a ver si yo aparecía, que no iba a aparecer. Pero una vez un hombre escribió un libro y dedicó casi un capítulo a mí. Aplausos. Hablando mal de mí. En un libro, ¿sí? Sobre la misionera. Y después paseaba a una calle, está en inglés, así que no lo buscan. Después lo vi el libro circulando acá. Imagínate que es un libro con un capítulo hablando mal de vos y estás predicando y hay alguien, vos no. Ahí está el libro. Y ve después de la reunión y dice, bueno, ya terminé el libro, busca, léelo vos. Eso me pasó. No es fácil eso. Y gracias a Dios puedo decir, ahora yo no soy un santo, soy un pecador. Siempre los críticos podían encontrar algo que era verdad. Ellos no buscaron nada de verdad ni se preocupaban, dijeron lo que querían. Y todo lo que dijeron escucharon de terceros o cuartos o qué sé yo, inventaron cosas, lo publicaron allí. Pero no fue fácil ver ese libro circulando. Y cuando me encontraba con gente, dije así,
¿Él ha leído el libro? ¿Él ha creído lo que dice el libro? Hola, ¿cómo estás? Lo leo a los ojos. ¿Ha leído el libro? Conocí a gente por primera vez en Estados Unidos. ¿Cómo está? Bien, yo soy Reinaldo Cel. ¿Ah? Eso me pasó. Es feo. Hoy en día se puede hacer mejor todavía. Algún disciplinado pone un video. Algunos de ustedes lo vieron. Pone un video. Es disciplinado. Es amigo con todo el mundo en Facebook. Y habla cosas que no tienen nada que ver con nada. Y mirá si algunos ponen like. ¿Y cómo van a poner like? Está disciplinado o está murmurando públicamente. Like. Perdón que estos son muy personales, pero quiero que no vayan a pensar que lo que estoy hablando es teórico. Los otros pastores le pueden contar historias también. Ahora, si vas a ser un líder algún día, no tome esto y decir, entonces yo no quiero ser pastor. Hermanos, esto no es nada. No importa nada. ¿Saben lo que importa? Dos cosas importan aquí. Uno, distrae. Yo no quiero dedicar mi vida a estas pavadas que los enemigos de Dios tratan de traer a la obra. No quiero. Quiero dedicarme a la gran comisión. Y cuando hay hermanos con necesidades verdaderas, como algunos presentes, y yo estoy dedicando horas y horas y horas porque alguien puso un video y gente está poniendo like, yo no quiero hacer eso. Ya, listo. Volvemos a la obra. Y la segunda cosa que me importa de todo esto es que los líderes no somos infalibles, que cuando vienen estos ataques nos sorprende y nos duele, y si respondemos mal, podemos perder nuestro ministerio. Y tu iglesia puede perder su pastor. Entonces, debes orar por tu pastor. Y debes apreciar tu pastor que aguante esas cosas y vos ni lo sabes. Está bien que no lo sepas. Pero no vas a creer que esto no pasa a tu pastor. Porque el enemigo, si no puede destruir a tu congregación, va a intentar destruir al líder. Ahora, vemos aquí cómo son las características de la calumnia. Mire en versículo 6. Esta frase me encanta porque es tan típico. Dice, la carta decía así, se ha oído. ¿Qué significa eso? Es como los periodistas hoy, ¿no? Se ha oído. ¿Y quién lo dijo? No lo puedo decir. Se ha oído que en la campaña de fulano vinieron 100,000 personas. Habían 23, pero se ha oído que habían 100,000. Cuando alguien me viene a mí y dice, se ha oído, yo digo, pará. Si se ha ido, ¿tiene un nombre? Bueno, yo digo, si se ha oído, tiene un nombre, anda a él y decirle que él me venga a hablar. Estoy dispuesto a recibirlo. Pero no quiero escuchar ni una palabra de ese hombre que se llama, se ha oído. Porque se ha oído es lo que viene con las primeras palabras de un chisme, una calumnia, una cosa que no tiene que... Es anónimo. Y alguien o lo inventó, están hablando de terceros. Entonces nunca vaya pensando, bueno, voy a ir al pastor a decir, ¿sabe qué? Se ha oído que todo el mundo dice que se escuchó. No. Si la fuente es anónimo, nada. Si la fuente tiene nombre, él tiene que venir a hablar. Y está bienvenido, porque puede haber crítica constructiva que queremos escuchar. Alguien me dijo una vez, y también lo comunicó en público, dijo, algunos están preocupados por, era algo que yo estaba haciendo, algunos están preocupados por, estoy seguro que lo que estamos haciendo está bien, pero dijo eso, y no es que le publicó, pero lo dijo
en público. Y yo le dije, si algunos están preocupados, tienen mi número de teléfono. Decirle que me llaman. Y cuando ellos se identifican, vamos a hablar de esas cosas. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser vos. Si vos querés decir algo a tu pastor, y podés ser muy constructivo con tu pastor, vaya a hablarle con mansedumbre, con amor. Y podés ser de mucha bendición para su pastor. Yo en mi iglesia tengo muy pocas personas que tienen el coraje de venir a hablarme cara a cara, cosas constructivas. Pero tengo algunos. Reinaldo, vení, tenemos que hablar. ¿Viste que cuando vos hiciste así o dijiste así, debes haber hecho así porque pam, 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 pam? No me gusta escucharlo. Entonces estoy allí escuchando, sigue. Yo, mira, cómo me gustaría defenderme y decir que no es así, pero es así. Entonces cuando termina digo, me duele que eso es la realidad, pero tenés un valor tremendo para mí, que tuviste el coraje de venir a decírmelo a mi cara. Y voy a trabajar en eso, porque necesitamos eso. Pero no lo que vemos aquí en este lugar de los enemigos de Dios. Le voy a contar otra historia. Y esto es verdad, le voy a decir exactamente cómo fue. Una vez, y voy a tratar de disfrazar quién es, aunque no sé si alguien acá podría identificar la situación, pero una vez un misionero me estaba criticando en público. Entonces escuché de eso, y la gente me estaba diciendo, pero están diciendo, se dice, como vemos acá. Y cada vez que me dijeron eso, digo, porque no tenía nada que ver con nadie, digo, pero ¿quién me está diciendo eso? No entiendo, o sea, decirle que me hablan. Bueno, es fulano, es fulano, es fulano. Todos me dijeron el mismo fulano. Entonces oré, le preparé y le llamé. Y le dije, mire, no le acusé, porque no hay que acusar. Yo dije, mire, varias personas me vieron con una queja y todas me dijeron que la información vino de ti. Y yo no estoy acusando, estoy preguntando a ti si vino de ti. Y me dice, sí, vino de mí. Y yo dije, bueno, o sea, entiendo que pensás eso, sí, eso es lo que yo estaba diciendo a la gente. Yo digo, pero no es verdad eso, era asá. Ah, mira. Y yo dije, mire, la próxima vez que vos querés comunicar algo, tenés una crítica del ministerio número 4, llámeme. Si hubiera preguntado a mí si fue así o no, te hubiera explicado cómo es, y no hubiera tenido que hacer todo esto, y no hubiera tenido que responder a tanta gente. Eso es lo que yo tuve que hacer. Lo hice amablemente. No tenía expectativas en sí, pero las próximas palabras podían haber sido, perdóname, voy a hacer eso en el futuro. Pero las palabras que escuché después fueron, yo soy anciano y la Biblia dice que no hay que reprender a un anciano. Y me has reprendido. Entonces yo dije, perdóname. No era mi intención reprenderte. Jóvenes, esa conversación pasó tal cual. Entonces otra vez, no creo que esto cause daño, espero que no. Lo que quiero que entiendan es que estas cosas pasan. Que no seas vos. Y orad por tu pastor, porque él vive estas cosas también, pero no vas a saber. Porque los pastores cuando pasan estas cosas tienen que aguantar. Hasta que años después pueden ir a una conferencia y hablar de todas esas cosas que pasaron. Ahora, pero ¿sabe lo que pasa cuando alguien hace esto? Y realmente como líder no hay forma de responder. Pero lo que puede pasar es que debilita la autoridad del pastor como pastor. Porque si la gente cree, si 20% de la gente lo cree, si 40% de la gente lo cree, si 10% de la gente lo cree, tu autoridad ha sido debilitada. Tu habilidad de liderar tu congregación ha sido debilitado. Es lo que quiere el enemigo.
Y a veces termina con gente yéndose de la iglesia porque compran una cosa que no es así y es muy difícil de solucionar. Entonces los daños ocasionados son que, en este caso, con Nehemías, si todos hubieran creído esto, la obra hubiera parado. Eso fue la intención. Si lo hubiera creído el rey, Nehemías hubiera perdido su cabeza. Que como pastor eso me interesa más todavía, ¿no? Como aplicación. Otro resultado es que Nehemías de ahora en más no sabe quién lo creyó y quién no lo creyó. Eso produce incertidumbre en el líder. Y todo esto debía la atención de Nehemías, por lo menos fue el intento de la obra que Dios quería hacer. Ahora, ¿cómo responder? ¿Cómo responder a estas cosas? Nosotros los pastores, jóvenes que algún día van a ser líderes y jóvenes que están orando por sus pastores, ¿cómo responder? Primero tenés que no escucharlo, o sea, tenés que olvidarte de eso. ¿Sabe por qué? Porque no podés hacer nada. No podés solucionar eso, no podés controlar lo que la gente está diciendo, no podés salir y ver quién escuchó, quién creyó y hacer. Todo es en vano. Lo haces más problemático. Pero quiero ver lo que él hizo y aprendí mucho de esto. Esto me ha ayudado mucho en la vida. Versículo 8 dice: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Cuando yo era joven, reaccioné en dos maneras cuando pasaban estas cosas. Una manera que creí que era correcto era no hacer nada. Bueno, Señor, encárgate tú, arreglar las cosas, yo no voy a hacer nada. No una mala reacción, es una buena reacción. A veces un poco con pobre de mí. En otro momento sabía que iban a decir esto de mí. No es que quiero defenderme a mí, estoy defendiendo el pastorado donde están, ¿no? Estaba con Nehemías más adelante, ¿no? Cuando estaba sacando los pelos. Eso siempre me salió re mal. Porque prácticamente confirmaba con esa reacción lo que ellos estaban tratando de hacer. Entonces, claro, sabía que esto era mejor, esto era lo más natural, pero realmente encuentro acá que ninguno de los dos sirve. Me gusta lo que hizo Nehemías, mire lo que hizo, versículo 8. Yo lo llamo en mi vida, no es que inventé algo acá ni nada de eso, pero yo llamo esto para mi vida el principio Nehemías. Y el principio es esto: te parás cuando pasan esas cosas una vez en público y sin llamar mucho la atención, decís, quiero que sepan, la verdad es esto. ¡Pum! No contesto con preguntas, no hago referencia a lo que ellos dijeron, simplemente, hermanos, la verdad sobre un asunto cual tal es esto. Volvemos al muro. Creo que tenemos el derecho, y aquí tenemos el ejemplo, que de no ser silencioso, podemos decir la verdad, sin entrar en una discusión, simplemente decimos la verdad. Y volvemos al muro. Eso es lo que hizo Nehemías. Creo que las dos cosas, decir la verdad y volver al muro. Y seguir trabajando, confiando en Dios, como era la otra opción, pero ahora habiendo dicho la verdad. Proverbios 6:16 en adelante nos dice lo que Dios piensa de todo esto. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembre discordia entre hermanos. En esos 6 cosas, casi todos tienen que ver con los que están haciendo estas cosas. Y Dios va a arreglar cuentas. Y puedo confiar en Él. Entonces, eso es el segundo acusación o peligro que los líderes tienen que enfrentar. Número 3, el enemigo cuestiona los motivos del líder. Ya hemos hecho referencia a esto, así que hacemos este punto rápidamente. Ellos en esta carta cuestionan la motivación de Nehemías. Recuerden que Nehemías está viviendo por el plan de Dios, él lo conoce, quiere cumplirlo, está viviendo para la gloria de Dios.
Él dejó todo, fue a Jerusalén, está trabajando para el Señor. Y la única motivación es la gloria de Dios. ¿Qué dicen ellos? Vos querés ser rey. Qué vivo que sos. En el nombre de la religión, en el nombre de Jehová, estás haciéndote un imperio. Y como ya mencioné, las implicaciones de esa acusación son fatales. Porque están diciendo, Nehemías, estás mintiendo, estás manipulando, esto no es para Dios, eres un hipócrita, estás utilizando a Dios para tus propios fines, estás utilizando al pueblo para lograr tu propio reino. ¿Quién va a seguir un líder así? Yo no quiero seguir un líder así, que me dice a mí, vamos a hacer la obra de Dios y estoy edificando su reino. Entonces las implicaciones son terribles. Y la impotencia para él es, ¿cómo puedo probar que no estoy pensando ser rey? No puedo probarlo. Para la gente observando bien debe haber sido obvio, pero él no puede probarlo. No puede probar un negativo. Y los motivos de la gente no se ven. No se puede ver los motivos de la gente, están en el corazón. Es muy difícil cuando alguien ataque nuestro corazón o ataca nuestros motivos. A mí como pastor no me gusta eso. Si me decís, esto estaba mal, pero cuando dice, yo creo que vos tenés un problema en tu corazón. Y así es lo que pasó aquí. Están cuestionando los motivos del líder y pueden hacer mucho daño con eso también. Él no puede probar lo que es. Tampoco puede hablar con todos para ver quién lo escuchó y quién piensa que es así. Pero otra vez quiero marcar, el propósito de cuestionar la motivación de Nehemías es parar la obra de Dios. Y como respondió otra vez, estamos en el mismo pasaje, declaró la verdad una sola vez. Versículo 9, oró, que siempre vemos con Nehemías que vuelve a la oración. Dice al final del versículo 9, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fortalece mis manos. Están diciendo que soy un hipócrita, están diciendo que soy un mentiroso, están diciendo que soy un manipulador, están diciendo que estoy haciendo mi propio imperio. Fortalece mis manos. ¿Y qué? Volvemos al muro. Volvemos al muro. Aprendemos acá que el enemigo de Dios va a atacar al hombre de Dios. El vanaglorioso va a pensar que tú eres vanaglorioso. El que quiere ser un rey va a pensar que vos querés ser un rey. Y si el Señor te bendice con éxito, pueden cuestionar tus motivaciones. Pero tenemos que seguir edificando el muro. Ahora déjame decir aquí una cosa que es muy importante, jóvenes, y me costó a mí años en aprender esto. Si el enemigo te critica en cualquier de estas formas, tenés que aprender esto, que es difícil de aprender. Y es lo siguiente. La única persona en el universo del cual vos necesitas aprobación es la aprobación de ¿quién? De Dios. Y si vos tenés un ministerio y el Señor bendice tu ministerio, todas estas cosas van a pasar. Y si querés más de estas cosas, pedí más bendición, porque más bendición trae más de estas cosas. Porque Satanás quiere destruir el líder. Entonces acordate, cuando vienen estas cosas, y es imposible defenderte, es imposible probar la verdad, es imposible saber lo que está pensando la gente, es imposible saber quién escuchó qué cosa. Entonces simplemente decís, Señor, arreglate tú. Estoy confiado que estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Fortalece mis manos, declarar la verdad en público, ¿y qué? Volver al muro. No pases el tiempo de tu vida preocupándose por lo que está diciendo la gente. Es una pérdida de tiempo. Número 4. Esto es el más complicado del pasaje. No largo, pero complicado. Número 4, el cuarto ataque. El enemigo te provoca a pecar.
El enemigo te provoca a pecar. Versículo 10. Recibe un mensaje de Semaías, que es un profeta, y le invita a venir porque está encerrado. Nadie sabe por qué está encerrado. Quizás fue el mundo, quizás fue algo religioso, realmente nadie sabe con seguridad. Pero dice, vení a mí porque estoy encerrado, pero fue un profeta. Aparentemente un profeta de Dios. Y él dice, venga, reunamos, versículo 10, la mitad en la casa de Dios dentro del templo y cerramos la puerta del templo porque vienen para matarte. Entonces él está profetizando, Nehemías, vienen para matarte, esta noche te van a matar. Venga acá porque tengo un plan, vamos a meternos en el templo y allí vas a estar protegido y cerramos el templo y así vos podés salvar la vida. Palabra de Jehová, soy un profeta. Ahora, por naturaleza él tiene que decir, el profeta habló, necesito hacer lo que dijo el profeta. Pero en este caso él entendió que el profeta fue un falso profeta porque no estaba dándole un mensaje que podía haber venido de Dios. Versículo 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer así que pecase. Fue un profeta de Dios sobornado por Sanballat. Le pagó plata. Anda con una falsa profecía. Porque sin entrar en los detalles, hubiera sido pecado para Nehemías meterse en el templo y refugiarse allí. Él no tenía derecho de estar allí refugiándose. Hubiera sido desobediencia a la palabra de Dios. Hubiera demostrado su miedo del enemigo que Dios había puesto. Hubiera demostrado su falta de confianza en el Señor de protegerlo, porque obedecía al Señor para protegerse cuando podía haber sido fiel al Señor y dejar al Señor protegerse. Hubiera sido humillarse delante del pueblo que él tenía que liderar, porque iban a ver que cuando las cosas llegaron al pique, que él no confiaba en el Señor, sino que él hizo las cosas como él quería. Todo eso está en estos versículos. A propósito, Sanballat pagó al profeta, dijo, vaya en el nombre de Dios, decirle que hacer eso y así lo destruimos. Pero dice en versículo 12, y entendí. Nehemías entendió. Ahora, acordate, él está con el profeta de Dios. Le dice, metete en el templo porque profetizo, van a matarte esta noche. Él no tenía tiempo de decir, perdóname, pero necesito tomar un curso de escatología para saber como profeta si esto va a pasar o no. Él tiene que tomar una decisión así. Y dice, entendí que no fue enviado por Dios. ¿Tenía el nombre de un profeta? Sí. ¿Cómo sé que no está enviado por Dios? Porque me dio una profecía de desobediencia a Dios. Tenía discernimiento, conoció la palabra y entendí que no fue enviado por Dios. Entendió que fue sobornado. Acordate que no todo lo que dice que habla en el nombre de Dios, habla en el nombre de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que discernir, tenemos que probar los espíritus para ver si estas cosas son verdades. Y como líder, si alguien nos puede engañar con la misma palabra de Dios y hacernos pecar, perdemos nuestra habilidad de liderar. ¿Qué hizo Nehemías entonces? Versículo 11, él dijo, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entrará al tiempo para salvarse la vida, no entraré. ¿Por qué está mirando en sí mismo? Está diciendo, soy un hombre de Dios. Dios me envió aquí. Dios me puso como líder. La gente me está mirando a mí. ¿Cómo voy a ser yo el líder de este pueblo de Dios? Llevando adelante esta gran obra de Dios. ¿Cómo va a ser un hombre como yo esconderme en el templo en desobediencia al Señor para salvarme la vida? ¿Cómo yo, un hombre de Dios, voy a violar la palabra de Dios porque tengo miedo? ¿Cómo voy a dejar, como yo, como el líder de esta obra, que hemos enfrentado muchos miedos, demostrar miedo delante de la gente que tengo que liderar? Y dijo, no entraré. Versículo 14. Lo dejó después en las manos del Señor. No buscó venganza, no respondió. Dice en versículo 13 que el propósito de ellos fue, segunda parte del versículo 13, le sirviere del mal nombre con que fuera yo infamado. Eso fue el propósito. Difamar al líder. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron,
También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Él no salió para pelear con ellos. Él no buscó venganza a ellos. Él no buscó sus propias soluciones. Simplemente oró y lo dejó en las manos de Dios, que merecían el juicio de Dios, y volvió al muro. Versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Qué lindo versículo para seguir todo eso. El líder fue atacado de todas maneras y salió victorioso. Tengo que imaginar que cuando terminaron el muro, algunos de los obreros estaban todavía pensando, quiero ver, ¿viste? ¿Qué dijeron estos hombres y qué están diciendo? Pero bueno, conocemos a Nehemías, hemos seguido a Nehemías, ya terminamos. Pero él no defendió a sí mismo, volvió al muro, volvió al muro, volvió al muro, volvió al muro, y ahora se terminó el muro. No solamente se terminó el muro, miren versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿quiénes fueron? Bueno, ya lo conocemos, cada vez más, pero son Sanballat, Tobías, Gesem. Cuando lo oyeron, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Todas esas maniobras que habían hecho en todo el libro, y se terminó el muro, y ellos dijeron, no funcionó nada. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Me gusta mucho que Nehemías acá nos dice, se dieron cuenta que nada funcionó conmigo. Se dieron cuenta que yo fui más sabio que ellos, que yo fui más rápido que ellos. Yo sufrí por el Señor y por eso terminamos el muro. Sino que él enfrentó cada ataque en oración, diciendo la verdad, confiando en el Señor, entregando el resultado a Dios. Y ahora dice, todo el pueblo sabe que esto es la obra de Dios. ¿Qué fue el problema inicial de Nehemías? La gente está en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén están derrobados y las puertas quemadas. ¿Qué fue el resultado? Cuando él como líder pudo dejar todo en las manos de Dios, el muro se terminó y todas las naciones dijeron, qué gran Dios tienen estos judíos. Amén. Oren por sus pastores. Ellos pasan estas cosas. Y tienen que volver a la gran comisión, y volver a la gran comisión, y volver a la gran comisión. Y aunque ellos están bajo estos ataques, y quizás vos no lo sabés, pero te aseguro que pasa en todas las iglesias. Seguí orando por ellos, porque ellos necesitan mantenerse enfocados en la gran comisión, para que en tu barrio la gente se convierta, para que ustedes estén preparados para hacer la obra del ministerio, para que cuando predican en el púlpito han tenido tiempo para preparar un mensaje que es un banquete espiritual. Pero tenés que orar por ellos, porque en la semana están viviendo estas cosas. Entonces Nehemías todo este tiempo mantuvo sus ojos puestos en el objetivo. Eso es lo que hay que hacer. Terminaba el muro, glorificaba a Dios. Nehemías no dejó al enemigo distraerlo de la obra de Dios. No protegió a su propia imagen, sino él pidió fortaleza de Dios, dijo la verdad una sola vez, oraba al Señor y volvió a la obra. Y él comparó la palabra del falso profeta con la palabra de Dios y discernió qué es lo que ellos estaban haciendo y lo que Dios quería hacer. Y dejaba sus enemigos en la mano del Señor. El muro se terminó. Jóvenes, otra vez. ¿Por qué predicar esto? No estoy seguro, pero creo que el Señor quería que yo predicara esto. Oren por sus pastores. ¿Entendieron eso? Si querés, no preguntar a tu pastor que te cuente algunas historias, porque no es edificante, pero podés preguntar a tu pastor si pasa estas cosas. Te va a decir que sí.
Así que oren por sus pastores, necesitan oración, porque si el enemigo puede debilitar a ellos, eso en cierta manera debilita todo el ministerio de todos ustedes, porque ellos lideran. Segundo, no seas jamás un Sanbalat. No voy a ser un Sanbalat, voy a ser un Tobías. Joven, si vos pecás y vienen porque tienen que enfrentarte, arrepiéntate, no seas disciplinado. Pero si realmente estás lejos del Señor, por lo menos en esa horrible condición, tenga la integridad de decir, merezco la disciplina porque yo estoy viviendo en desobediencia al Señor. No eche la culpa a otros a destruir todo cuando estás saliendo, porque vas a ser juzgado por eso también si lo haces. No seas un Sanbalat. Y joven futuro líder, que hay muchos aquí, espero que esto no les desanima, pero como dije al principio, yo por lo menos, y probablemente muchos pastores aquí, aprendimos estas cosas sobre la marcha. Y es muy difícil aprender sobre la marcha, porque vienen las sorpresas. ¿De dónde vino eso? Yo me acuerdo como pastor joven, mi esposo te puede decir, las primeras críticas que yo recibí, yo también soy un pibe del campo de Michigan. Yo no podía creerlo. Entonces estén advertidos. No estén desanimados. Las bendiciones son mayores y las victorias son grandes. Y dedicar nuestras vidas a la gloria de Dios no hay nada mejor. Pero estén preparados, porque el enemigo, si el Señor te bendice y eres líder y te da éxito, voy a decir éxito según Dios, el enemigo va a tratar de destruirte, porque así cree que puede frenar la obra. No lo dejes. Pastores y líderes presentes, que hay algunos, y creo que todos nos identificamos con este pasaje, lo hemos vivido, que nos acordamos en esta mañana de no ser distraídos. Tengo que hacerme recordar cada vez que algo de esto pasa. Reinaldo, no seas distraído. Solucionarlo lo antes posible, lo más rápido posible. No te preocupes por lo que están diciendo de ti. Volved a pastorear. Volved a hacer las cosas por lo cual el Señor te puso aquí. Porque mientras que yo estoy perdiendo tiempo allí, otros están necesitando de su pastor por aquí. Y que oramos que la fortaleza viene del Señor. Y volvemos siempre a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la honestidad de tu palabra. Tu palabra dice la verdad cuando es fácil de leer y cuando es difícil de leer. Sabemos, Señor, que Satanás está en una batalla tremenda tratando de derrotar los planes de Dios y la gloria de Dios. Él sabe que ya perdió, que ya está vencido, pero va a luchar hasta el último. Ayúdanos, Señor, a reconocer que Satanás es estratégico. Satanás sabe lo que quiere hacer y Satanás sabe muchas maneras de lograrlo. Así que ayúdanos, Señor, a estar advertidos. Pido, Señor, por los jóvenes presentes que tú has llamado al pastorado, a ser misioneros y a ser líderes en la obra. Pedimos que esto no les desanime, sino que les anime a estar preparados por lo que puede venir. Pedimos que das a cada uno tanta bendición en su ministerio que Satanás se moviliza porque sabe que necesita pararlo. Pedimos esas bendiciones. Y después pedimos sabiduría. Y pedimos humildad. Y pedimos el enfoque de volver a la obra y volver a la obra y volver a la obra. Y de no pasar nuestro tiempo defendiendo nuestra imagen. Lo dejamos eso a ti. Ayuda a los futuros líderes a entender eso. Y cuando vienen esas cosas ya estarán preparados. Pedimos que como grupo, todos nosotros, jóvenes y no jóvenes, que estemos comprometidos en orar por nuestros líderes. Porque para enfrentar estas cosas, que no vienen porque son malas personas, no vienen porque pecaron, vienen porque tú les has bendecido. Ayúdele, Señor, a tener sabiduría, discernimiento y humildad para poder seguir adelante haciendo lo que tú quieres. Pedimos que apliques estas verdades y que sea
de beneficio para nuestras vidas y ministerios y para nuestras iglesias. Pido en el nombre del Señor Jesús.